Hoy meditaremos sobre los versículos 17 al 19 de la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Y dice así: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Esta palabra es muy importante en el sentido de la restitución del agravio. Recordemos que Onésimo había agraviado a Filemón, robándole quizás, y ahora el apóstol Pablo está enviándoselo, está regresándolo, y le pide que le reciba, pero dice, usa la frase, si me tienes por compañero, si me tienes por compañero. El apóstol Pablo usa la palabra compañero, que significa el que come del mismo pan, o que son de la misma compañía, de la misma empresa, del mismo trabajo, y lo usa el apóstol Pablo en varias porciones de la Biblia. Usa la palabra compañero. Por ejemplo, 2 Corintios 8:23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador. Después en Filipenses capítulo 4, verso 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Compañero fiel. En Gálatas capítulo 2, verso 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, el término compañero significa alguien que está en la misma mesa comiendo el mismo pan, estando en la misma compañía, estando en la misma empresa, y sin lugar a duda la empresa de Dios es la mejor empresa. La segunda cosa dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y Pablo firma también, dice, de su propia mano yo lo pagaré. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso que le estaba pidiendo el apóstol Pablo a Filemón, lo hizo Jesucristo por nosotros, porque no nos tomó en cuenta lo que le debemos, porque nosotros somos deudores a Dios. Y en la última frase dice: por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces somos deudores, y como correspondencia tenemos que perdonar, tenemos que animar a la gente que está a nuestro cuidado, bajo nuestro ministerio, a que también perdonen a otros, porque Cristo nos perdonó a nosotros. Romanos capítulo 8, verso 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Mateo capítulo 6, verso 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, la deuda que tenemos con Dios no es que nos esté cobrando, simple y sencillamente que Él pagó por nosotros, Él pagó el precio en la cruz del Calvario y nos perdonó mucho más de lo que nosotros a veces podemos perdonar a la gente que nos rodea. Romanos capítulo 15, verso 27 dice: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, pues si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces, el apóstol Pablo no lo estaba reclamando a Filemón que le debía, sino más bien estaba aclarando la posición que Dios le había perdonado mucho más a Filemón, porque Filemón era hijo espiritual del apóstol Pablo. Y en la Biblia encontramos
unas porciones acerca de un acreedor, dice, tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces perdonar las deudas a la gente que nos ha defraudado, que nos ha hecho daño, eh, nos va a dar la oportunidad de amar a aquellas personas que alguna vez nos hicieron daño. Y el mejor motor para poder amar más es haber sido perdonados mucho más. Y seguramente ustedes recordarán la porción donde un rey perdonó la deuda muy grande a un hombre y este, cuando se encontró a otro que le debía menos, lo agarró por el cuello, lo quería ahorcar, lo metió a la cárcel y el patrón se enojó mucho, el rey se enojó mucho y también lo metió a la cárcel porque no había podido perdonar una deuda menor cuando a él se le había perdonado mucho más. A nosotros se nos perdonó mucho y también debemos perdonar a la gente que nos ha hecho daño. Que Dios les bendiga y que tengan bonito día.